Aprender en U de Cuenca implica un conjunto de experiencias que están ligadas, sobre todo y más en la Facultad de Artes, a distintas experiencias de no solamente el conocimiento teórico, sino la experiencia en el hacer. Vamos a ver un poco de nuestros espacios y, Adri, podemos pasar a la siguiente diapo. Eh, Nuestros laboratorios acaban de ser remodelados, contamos con equipo de última tecnología y trabajamos con mucho del software que es el estándar en la industria. El software de Adobe es y se maneja en todas partes y es el principal elemento de trabajo. También contamos con talleres con impresoras láser, cortadoras, impresoras 3D, corte láser. Entonces, tenemos un espacio que es súper interesante y nos permite desarrollar prototipos y maquetas que resuelven mucho de las necesidades y nos permiten prototipar de manera ágil en el campus universitario. También contamos con aulas o laboratorios especializados tanto para la producción de fotografía y video y tenemos la suerte de estar en un campus que está directamente relacionado con las carreras de artes, música, artes escénicas y es muy común que estemos trabajando en proyectos y de manera integrada como en su momento fueron las comparsas. Podemos ver un trabajo en el que producimos maquetas a gran escala, lo que se traduce en una experiencia amplia en la creación, no solamente de soluciones gráficas directamente relacionadas, sino expandir nuestra posibilidad creativa a generar todo tipo de productos visuales. Aquí a continuación les queremos mostrar un video también de visitas técnicas que realizamos. En este caso es en el U Cuenca Press y es una visita a la imprenta. I got my head out the door, I'm laughing at the fingertips. I only got one. Pretty eyes in your head, you know it. Bueno, esta fue una visita que hicieron los chicos a la imprenta de la universidad. Entonces, como ven, siempre tenemos visitas especializadas, eh, mucha investigación de campo, vamos a diferentes lugares en las distintas asignaturas. Perspectiva del diseño es nuestro evento académico, teórico y práctico de la carrera. Es interesante porque sucede una vez al año en el cual experimentamos distintos talleres, encuentros que nos permiten no solamente abordar el quehacer teórico de los proyectos de diseño, sino además trabajar con profesionales reconocidos de la ciudad o de otras ciudades que nos cuentan un poco de su experiencia, que nos hacen talleres, que nos sacan un poco de el quehacer cotidiano y nos brindan nuevas herramientas y una visión externa de lo que está sucediendo en el mundo del diseño. Aquí tenemos un video de uno de los talleres que se hicieron en el Prospectiva, que es tipografía aplicado al branding. Entonces van a ver un poco cómo se trabaja en el taller, el proceso de ideación y luego el de concreción de ideas y también un poco del trabajo profesional del tallerista, que en este caso era Santiago Calle. Nuestro trabajo como diseñadores gráficos es el resultado de los distintos elementos o insumos que vamos adquiriendo durante nuestra vida y durante nuestra formación profesional. Es así que cada una de las asignaturas que nosotros vemos o analizamos durante la carrera suman para un proceso continuo de aprendizaje en el cual cada herramienta se vuelve un elemento puntual, pero además parte de un gran sistema. Semiótica nos va a ayudar a entender los signos y símbolos y cómo podemos utilizarles como herramientas de comunicación potente. La tipografía, además de ser un proceso sumamente interesante y manual, es un proceso que nos permite no solamente conocer cómo construir y diseñar tipografías, sino además cómo aplicarlas de manera eficiente. Además de esto, durante toda la carrera vamos a estar en constante contacto con herramientas o con software que nos van a ir permitiendo desarrollar productos de diseño con un alto nivel de manufactura, con alto nivel de calidad y que además nos sirven como insumos creativos. Si bien en los primeros ciclos estamos aprendiendo software como
herramienta de expresión o de comunicación, herramientas uno y 2, ya en sí mismo hacemos ejercicios creativos que nos permiten explorar y que más adelante en la carrera vamos a tener resultados ya con un dominio no solamente de la herramienta, sino con los elementos conceptuales. Eh, Luego, también vemos durante la carrera fotografía como una herramienta de comunicación y en el cual ya empezamos a asentar todos los conocimientos previos, no solamente para el dominio técnico, sino cómo somos capaces de manera simple, crear mensajes potentes e interesantes. Además, también en la cátedra de fotografía desarrollamos ya proyectos de comunicación en las cuales no solamente atendemos a crear una pieza, sino un elemento conjunto que es capaz de comunicar, conectar con las distintas cátedras, como el diseño editorial o como las redes sociales, y es un proceso constante en el cual nuestros estudiantes generan no solamente productos interesantes, sino los primeros pasos en la constitución de sus portafolios profesionales. Sí. Luego les voy a hablar un poco de algunas asignaturas que yo doy, en este caso herramientas digitales 4, que tiene que ver con la tecnología 3D. Entonces aquí vemos algunos ejemplos que hemos realizado con los estudiantes. Profundizamos mucho por ejemplo, crear estos personajes, ya sean robóticos o humanos, o, por ejemplo, diseños de sets que luego nos pueden servir para la producción de videojuegos o de películas de animación, o también para insertar estos elementos en la web y también en el diseño publicitario cuando queremos crear productos en 3D para, para representar, ¿no? Para representar en campañas publicitarias a clientes. Entonces, aquí vemos algunos ejemplos de lo que se hace en herramientas digitales utilizando software de la industria como es Autodesk Maya. Y aquí tenemos otro ejemplo que hacemos en uno de los itinerarios, trabajos que hicimos en uno de los itinerarios de ilustración. Entonces aquí ustedes pueden ver un poco cómo se desarrollan los personajes, la narrativa, eh, para, por ejemplo, un cuento infantil. En el lado de acá también tenemos un póster que hicimos en portafolio, en donde tratamos de explorar un poco la identidad del diseñador para luego representar en una imagen que refleje quiénes son. Y más abajo tenemos un storyboard que se conoce como un guión visual, en donde los estudiantes plantean una producción audiovisual a través de este guión visual. En este caso es un guión para una marca Gatorade y se trabajan con ejercicios reales, bueno, con ejercicios que se podrían aplicar, por ejemplo, para una campaña publicitaria. Ya, entonces ahora les vamos a hablar un poco de cómo es la vida en el campus Yanuncay. Yo creo que la suerte es que nuestro campus es un campus lleno de creatividad, porque además de la carrera de diseño gráfico están las otras carreras de música, artes visuales y escénicas. Entonces les queremos mostrar un poco de algunas fotografías de nuestros estudiantes y algunos momentos claves. Por ejemplo, aquí tenemos a un estudiante realizando trabajos, como ven, manuales. Luego Sebastián también se dedicó mucho al arte urbano, al graffiti, y ahorita es un exponente destacado en la ciudad. Aquí tenemos a nuestros grupos de recién graduados. Aquí están la Samantha, ya le van a oír, y la Martina. Otra cosa bien bonita que hacemos, por ejemplo, son bastantes eventos. Aquí era un evento que se llamó el Ghibli Fest, en donde proyectamos una película de animación del estudio Ghibli y obviamente analizamos esta producción audiovisual. Más abajo, bueno, proyectos que se hacen en clases, una foto de la visita técnica. También algo bien importante que se ha hecho en los últimos años es este evento de agencias de diseño, en donde los estudiantes pueden salir al público a mostrar cómo ellos consolidaron una agencia de diseño. Y bueno, un chico aquí en una de las clases de fotografía, porque si ustedes van al campus siempre pueden ver a chicos con las cámaras en todos los ambientes. Ya, entonces ahora le vamos a dar paso a Samantha, recién egresada, y ella nos va a contar un poco de su experiencia en la universidad. Muchas gracias, profe. Bueno, buenos días con todos. Espero que estén disfrutando este webinar.
El día de hoy yo les voy a como hablar un poco de mi experiencia y de alguna manera cómo resumo mi paso por el campus de Anunkai, por la carrera de diseño gráfico. Como mencionaron antes, tanto Marty como yo ya nos graduamos hace un mes más o menos. Entonces, sí. Primero les quería como comentar este resumen de mi proceso en la U, que yo defino como en estas 5 etapas. Eh, y sí, la primera es el inicio, como que empezar en la carrera de diseño gráfico y todo lo que esto representó en mi vida y creo que también en la de muchos compañeros y compañeras, como que cuando hablábamos. Siento que esta etapa está muy marcada de mucha curiosidad, mucho miedo y sobre todo un tema de dudas. Creo que al principio tomar la decisión de seguir una carrera que está tan relacionada con la comunicación, con las artes, las humanidades, en nuestro contexto nos genera tal vez un poco de miedo, pero al mismo tiempo yo siempre he creído que cuando algo te está sacando de tu zona de confort y cuando algo te genera esta sensación, es porque por ahí es. Entonces, también hay mucha curiosidad porque no sabes si tus habilidades o si estás como al nivel de, y por supuesto dudas que nunca se van a ir y creo que incluso ahora ya graduada puedo decir que es un proceso constante en el que siempre tenemos que estar aprendiendo. En la segunda fase, yo le digo la adaptación, porque hay que acostumbrarse de alguna manera y ponernos en el ritmo de la universidad. Creo que esto varía mucho dependiendo de cada estudiante, pero sí es cierto que sobre todo al inicio de la carrera hay que acostumbrarse a ese ritmo, pero, y adaptarnos a cómo funciona la carrera. Entonces, hay muchas noches largas, sobre todo al inicio, en los primeros ciclos, donde estás constantemente absorbiendo todo el aprendizaje que te están dando y introduciéndote de alguna manera en este mundo del diseño. Entonces, sí, creo que esto nos vuelve también personas más resilientes, es decir, que tenemos la capacidad de sobreponernos ante cualquier adversidad, aceptar que no siempre como que todo va a ser perfecto desde un inicio y que somos nosotros quienes tenemos que adaptarnos y ajustarnos a este ritmo, ¿no? Nuevo universitario. En la tercera parte es la expansión y también una de mis partes favoritas, que es cuando ya pasaste todo, todo este proceso, ¿no? Ya aprendiste, ya estás adaptado completamente al ritmo universitario. Entonces, creo que es un paso en el que puedes descubrir nuevas áreas y técnicas durante la universidad y como ya pudieron ver anteriormente, no es como que se explora solo el diseño publicitario o solo la ilustración, sino hay muchos campos y la verdad es que durante la universidad van a poder probar un poquito de cada área e ir encontrando qué les gusta más y qué funciona más con ustedes. Entonces, en esta etapa de expansión estamos descubriendo, estamos probando todas estas áreas, ya sin tanto miedo, ya sin tanta duda, sino con mucha más libertad, diría yo. Nos abrimos a nuevas posibilidades dentro de la universidad, que creo que es algo importante de mencionar, que al estar en un contexto, y creo que eso es la diferencia, ¿no? De tal vez tomar un curso o hacerlo de otra manera, es que puedes crear tus redes, crear tus círculos de compañeros, amigos, colegas y también ser parte de como que otras áreas, otros proyectos que bien pueden ser asociaciones estudiantiles, deportes, eventos, etcétera. Entonces creo que es una etapa muy chévere porque realmente expandes tus horizontes y eso te va a servir tanto en tu vida personal como en tu vida profesional. Y bueno, para la cuarta etapa yo digo encontrar tu superpoder, que básicamente es que ya después de toda esta exploración, vas a ser capaz de identificar esa rama, esa área que realmente te apasiona, que te gusta y que funciona contigo porque nadie más lo puede hacer igual que tú y yo creo que ese es nuestro superpoder en el diseño. Desarrollas más las habilidades en ese sentido y eso te va a servir mucho para crear tu tesis, que ya es un proceso que llega como que hasta el final, pero muy importante, y tu portafolio de diseño. Entonces, sí, creo que esto ya se da tal vez casi al final. A veces también para mí al inicio yo pensaba como que, bueno, a mí me gusta la ilustración y por eso voy a seguir el diseño. Y durante el proceso me di cuenta que hay un montón de cosas más que ni siquiera consideraba que terminaron gustándome muchísimo y que las considero también mi superpoder en el diseño.
Y por último, yo creo que esta etapa es la de la aceptación, que el proceso no es lineal. No solo como estudiante, ya como diseñadores, diseñadoras, hay que aceptar que tenemos que estar en constante evolución. El mundo actualmente se mueve rapidísimo, hay un montón de temas de inteligencia artificial y nuevas áreas y cada vez el diseño se expande más, pero yo creo que se trata de aceptar el cambio y no competir contra eso, sino ir con ese ritmo también. Aceptar que el proceso es así, siempre va a haber dudas, siempre tenemos que estarnos adaptando, pero yo creo que ya con más aceptación y también teniendo en cuenta que si es lo que nos gusta, hay que luchar también por esa pasión. Entonces, bueno, para hablar ahora un poco del tema de encontrar tu superpoder, yo quiero hablarles un poco del mío y de este proceso que fue hacer mi tesis, que a mí me daba mucha gracia porque siempre al inicio nos decían como que uno tiene en la cabeza que nuestra tesis va a cambiar el mundo y vamos como que a innovar y ser súper originales. Y no digo que no pueda ser así, pero al menos para mí, mi tesis cambió mi mundo, quién soy como diseñadora y también como persona. Entonces, sí, mi tesis básicamente era proponer el diseño de una interfaz para una aplicación móvil que buscaba prevenir la violencia de género en la ciudad de Cuenca. Entonces, para mí, realizar este proceso me hizo darme cuenta que hay problemas sociales y también cuestiones mucho más grandes en las que claro que el diseño gráfico como un área puede aportar muchísimo y realmente como que intentar generar un cambio. Entonces, mi tesis básicamente se trató en crear esta interfaz gráfica desde cero, en donde las personas y mujeres que son parte de, por ejemplo, de colectivas, pueden ingresar a la misma, anotar sus eventos, llamar a que la gente sea parte de, perdón, que las personas sean parte de las iniciativas, etcétera. Y también, por ejemplo, como crear ventanas de chat, como pueden verlo aquí a la derecha. En realidad esta aplicación tiene como 60 pantallas, pero quise poner las más importantes. Los eventos, los perfiles y también te genera como estadísticas, ¿no? De cuánto estás aportando, etcétera. Entonces, para mí, yo creo que esto me hizo darme cuenta, sobre todo, que realmente el diseño tiene un poder muy grande de comunicación y también de cambio. Y si bien, no sé, no es una tesis o en general que van a cambiar el mundo, pero sí que cambió mi mundo y me hizo entender el diseño de esta manera. Y ya por último, que viene mucho con el proceso de la aceptación, de que decía anteriormente que los procesos no son lineales, yo creo que quiero dejarles con la reflexión de que el camino en el aprendizaje del diseño, en el diseño, no es lineal, nunca va a ser lineal, va a estar lleno de curvas, desvíos, pero cada paso, incluso cada tropiezo, hay infinitas oportunidades y yo creo que está en cada ser humano buscarlas, abrazarlas y luchar con muchísima pasión por nuestros sueños. Y eso, muchas gracias. Muchas gracias, Samantha. Ahora vamos con Martín, nos va a contar también un poco de su experiencia. Hola a todos, ¿cómo van? Bueno, es un gustazo estar aquí hablando y representando a la carrera que para la Sami y a mí y muchos otros ha significado algo súper grande y súper importante durante estos 4 años y medio que hemos estado aquí. Em, o sea, realmente para mí estudiar en la U de Cuenca ha sido increíble porque comparando a otros lugares ha sido como que un estudio mucho más completo, que asienta bases y realmente te deja como que experimentar y vivir eso que es el diseño en todas sus formas. Entonces, yo quería más bien mostrarles un poco para qué sirve la carrera y que puedan ver de forma mucho más tangible qué es lo que ustedes pueden hacer cuando salen de la carrera, que para mí fue la duda más grande que tenía el rato que estaba eligiendo qué estudiar, porque nunca entendí qué es el diseño gráfico y para mí era súper complicado saber si es que era la decisión correcta que estaba en mi camino. Entonces, como diseñadores gráficos es súper interesante porque es una carrera tan amplia que deja que primero explayes tu mente, tu creatividad y que apliques todo tu conocimiento en una gran cantidad de áreas. Entonces, en mi caso, a mí me gusta mucho lo que es el branding
y que es aplicar todo este diseño al diseño de marcas e identidades corporativas para empresas. Entonces, aquí les dejo algunos ejemplos de algunos logos que he hecho en trabajos de la U o trabajos independientes. Es el lograr, además, que toda esta investigación y este proceso de elaboración conceptual se vea plasmada en un producto gráfico. Algo que a mí me parecía súper interesante es que decían que, por ejemplo, la diferencia entre estudiar diseño o estudiar arte es que en el diseño tú planteas un diseño para tratar de resolver una problemática y con un objetivo claro. En el arte puede ser como que un poco más difuso y un poco más expresivo en ese sentido, pero lo interesante del diseño es que busca solucionar algo. Entonces, cuando tenemos nuestros clientes, nosotros tratamos de llegar a la raíz de la necesidad de ellos, de los gustos de ellos y lograr que todo esto se vea alineado con la personalidad y sus necesidades. Entonces, como pueden ver, es diseño de logotipos, tenemos diseño de papelería corporativa, podemos ver ahí unas tarjetas de presentación, unas recetas, carpetas para médicos, también este tema del diseño de packaging, que es el diseño de empaques para productos, como pueden ser esas cajas para verduras y empaques para verduras, que fue un trabajo que hicimos en la universidad, o también, y también entender cómo se desarma, por ejemplo, una caja. Entonces, nosotros para entender el diseño tenemos que entender como que la base de cómo funciona este producto, desarmarlo en nuestra mente y poder crear el diseño para que funcione. También todo este diseño de merchandising, que son estos objetos como camisetas, banners, gorras, que van de la mano del diseño y también de lo que es la publicidad. ¿Qué puede pasarle, profe? Aquí también podemos ver que otras de las áreas en las que podemos aplicar el diseño gráfico es en el diseño de redes sociales y artes para fusionar este tema del marketing y la publicidad en redes, que ahora es en lo que más se mueven las marcas. Lograr este diseño de feeds y de interactividad con el usuario, pero también algo interesante es que nos enseñan em, el diseño de aplicaciones web y páginas web, que fue el itinerario que yo elegí. Entonces es lograr diseñar esta interactividad con el usuario y entender la forma de actuar del usuario y nosotros poder diseñar estas aplicaciones. Otro tema es también poder ver nuestros proyectos plasmados en la vida real. Creo que es lo que nos daba la mayor esperanza a nosotros cuando estábamos estudiando. Ahí podemos ver esa revista y ese periódico. Fueron trabajos que diseñamos para una materia que se llama diseño editorial. Entonces, era primero diseñar todo a manera digital, pero luego poder producir y plasmar eso en la vida real a que sea algo tangible, nos hacía darnos cuenta que lo que estamos haciendo realmente vale la pena de alguna forma. ¿Puede pasarle a la siguiente, profe? Y aquí, por último, hablarles un poco de lo que fue mi tesis de grado. Como les dije anteriormente, a mí lo que más me gusta es el diseño de marcas y branding para empresas. Lo que yo quería hacer es que esto sea un proyecto que ayude también a una institución social sin fines de lucro aquí en Cuenca, que es esta escuela para niños con discapacidad intelectual. Y lo que ellos necesitaban es renovar su marca, renovar su imagen, pero con el objetivo de que consigan nuevos estudiantes y que puedan llegar a nuevas familias que realmente necesiten este servicio. Entonces, aquí viene una vez más lo que yo les decía y lo que también les dijo Sami, que el diseño no es solo como dibujar o lograr que algo se vea lindo, sino es en serio ir a la raíz de ese problema o de esa solución y tratar de ayudar a los demás también. Entonces, aquí como pueden ver, se trabajó desde cero, fue un trabajo bastante arduo en el que fue desde primero el tema de investigación, de entrevistas, para lograr toda esta base conceptual que se necesitaba para plantear el proyecto a futuro. Una vez que se tuvo esto, fue el proceso de bocetaje de los logotipos y también la validación de las propuestas para luego empezar con el tema de cromática, que era plantear la paleta de colores, el tema de tipografía para revisar las familias de letras que se iban a usar en el diseño y más importante era crear que todos los diseños que se hagan para esta empresa se vean como una familia.
tanto en temas de publicidad como en temas de redes sociales, en papelería corporativa, en banners, que todos se vean como que son de la misma raíz, del mismo origen. Y entonces creo que aquí pueden ver más o menos todo lo que es el diseño. No he puesto cosas como diseño web, multimedia, producción de videos, 3D, que son cosas también súper interesantes. eh, pero para que sepan que si es que eligen el diseño, es una área en la que pueden explayar su mente y encontrar realmente el nicho en el que ustedes quieren ser felices y ayudar a los demás. Entonces, aprovechen esta oportunidad. Realmente en la U les dan y a nosotros nos han dado la posibilidad de realmente encontrar eso que nos gusta y creo que ser felices siendo diseñadores. Entonces, eso. Muchas gracias, Martina. Entonces, ahora queremos escucharla. Si tienen alguna pregunta con respecto a la carrera, que puedan hacer alguno de los panelistas. Adri, tenemos ya algunas preguntas que nos ¿Ya? han ido dejando en el chat, entonces voy planteando y les vamos respondiendo, ¿te parece? Sí. Ya, la primera tenemos, buen día, mi pregunta sería si dentro de la U hay alguna materia en donde nos enseñan a ponerle precio a nuestro trabajo. Y bueno, yo en portafolio, que es una asignatura que se da ya en noveno ciclo, sí les enseño cómo crear proformas y cómo cotizar el trabajo según los recursos que necesitan para realizar un trabajo. Entonces, sí realizamos eso en una asignatura de noveno ciclo. Sí, también hay que recordar que tenemos la asignatura de agencia de diseño, en donde se crea ya una primera agencia como un ejercicio de clase. De hecho, vimos una foto de la presentación de ese proyecto y que ya abordan temas que tienen que ver con el presupuesto, cómo gestionar una agencia y todo lo que implica el diseño ya de cara al mundo profesional. Siguiente pregunta. ¿Existen intercambios con otras universidades? Mm, sí, ¿no? Sí, Existen. sí. Ajá. En este caso, la Oficina de Relaciones Internacionales ya es un proceso personal de cada estudiante. Luego de que cumplen una serie de requisitos, pueden postular a pasar un semestre en otras universidades que están dentro de los convenios. Y de hecho ya tenemos algunas experiencias de estudiantes que han ido, me parece que a Colombia el año pasado y todos los años hay de distintas carreras, no solo de diseño gráfico, sino en general de toda la U. Y Samantha, creo que tú estabas en un programa de formación para eso, ¿no? Nos- Sí, de hecho con Martí estamos hasta ahora en el programa que se llama Honores Vanguardia, que es el programa de excelencia académica de la U. Entonces, como que te preparan aparte, tienes clases de inglés y también de investigación en tu área. Y digamos, el plus de este programa es que te ayudan a que consigas becas en el extranjero o que sí, si también deseas realizar algún tipo de intercambio. Buenísimo. Acá tenemos un par de preguntas que están relacionadas con el software. Entonces, lanzo las dos o tres y conversamos sobre eso. ¿Se necesita tener conocimientos previos en algún programa para estudiar la carrera? Y la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los programas importantes en la carrera de diseño gráfico? no se necesita conocimiento previo. Todas las asignaturas relacionadas con software se comienzan desde cero. Sí, y además es importante que dentro de las propuestas de las materias de software, trabajamos no solamente en conocer el software como herramienta, sino en procesos de aprendizaje que nos permitan seguirnos capacitando conforme el software se actualiza. Nosotros tenemos dos o tres actualizaciones en el software durante el ciclo, entonces siempre estamos actualizándonos constantemente en todas esas herramientas. Vería que los importantes son el Adobe, porque son los que tienen cubren todos los programas de diseño. Y bueno, hay otros especializados como en 3D el Autodesk Maya, pero bueno, en este caso este sí es gratuito, hay versiones gratuitas para estudiantes y hay otras que sí son de pago. Sí, siguiente pregunta.
También nos hacen varias preguntas sobre el tema del conocimientos en dibujo. Entonces, se puede ingresar a la carrera sin conocimientos previos en el área del dibujo. También hay Eh, asignaturas en la carrera. Ah, sí, sigue, por favor. ok, este, bueno, yo como que quisiera ayudarte a responder esta pregunta porque veo que hay muchos que dicen como que si necesitas bases en el dibujo, ¿no? Eh, para mí, yo digo como ex estudiante y muy reciente, yo diría que no es necesario, sin embargo, sí es una habilidad que tienes que estudiar y que también vas a desarrollar con la carrera. Sobre todo en los primeros ciclos vas a tener muchas materias como por ejemplo expresión gráfica o dibujo, etcétera, incluso fundamentos del diseño, que es muy básico y vas a empezar como que desde los análisis de las formas, súper básico, y ya eventualmente vas desarrollando esa habilidad. Pero yo creería que el dibujo, como otras cosas, digamos, que se necesitan dentro del diseño, es algo que también se aprende. Si bien es cierto, y creo que Marty también podrá decir, tenemos muchos compañeros o ex compañeros que eran muy buenos dibujando o ilustrando, y otros que tal vez no tanto, pero eso no define, digamos, el éxito en la carrera porque, como decíamos anteriormente, hay muchas áreas y a la final como que no es necesario dibujar para ser exitoso en cualquiera de ellos. Sí, ahí creo que la Sami tiene razón. O sea, creo que aquí lo importante, eso sí, es que ustedes tengan como la disponibilidad y las ganas de aprender. O sea, porque sí habían muchos compañeros que decían, no, no puedo dibujar, no me sale, pero en serio tenían ganas de aprender y lo lograron, porque es una habilidad que tú puedes adquirir. Y lo que necesitas en diseño gráfico no necesariamente es ser, ajá, un gran ilustrador, más que quieras especializarte en ilustración, sino es más bien lograr abstraer tus conceptos en bocetos básicos que transmitan la idea básica de lo que necesitas. Entonces, un boceto a ti te va a ayudar para saber la disposición de los elementos en un diseño, para poder entender en general el concepto que quieres transmitir. Pero realmente si es que tienen la gana de aprender o si es que ya están interesados, empiecen a practicar desde ahora, pero realmente no es algo que va a definir cómo les vaya. Súper. Tenemos también preguntas sobre el proceso de admisión. Las vamos a ir respondiendo un poco y si también hay alguien de admisiones que nos pueda echar una mano con eso, también vendría bien. ¿Qué se necesita para dar el examen de ingreso a la carrera? En este caso, la universidad maneja un examen unificado, entonces es directamente el examen de ingreso de la universidad y luego hacer la postulación en la carrera de diseño gráfico. Ok. Acá tengo una pregunta que es bastante interesante. ¿Cómo puedo emprender o en qué medida me ayuda en un emprendimiento la carrera de diseño gráfico? Bueno, aquí capaz les puedo hablar desde mi experiencia. Eh, Realmente yo antes de estudiar diseño trataba de emprender porque me gustaban la elaboración de agendas y yo hacía mis agendas en Word con tutoriales de YouTube, pero el rato que entré a la universidad encontré una gran cantidad de herramientas que me servían y lo chévere es que cada ciclo van aprendiendo más, pero no necesitan estar graduados para empezar a trabajar y emprender. Entonces, por ejemplo, yo desde tercer ciclo ya pude continuar con mis agendas. Porque aprendimos el programa que se llama Adobe InDesign, que es para armado editorial de libros, cuadernos, en general de un montón de cosas y con eso yo pude empezar a emprender y con todos los conceptos que nos van dando, por ejemplo, de formatos de impresión, de acabados de impresión, a mí me sirvió mucho para empezar a emprender desde que casi que empezó la carrera y solo ir mejorando como iban pasando los ciclos porque iba teniendo más conocimiento en diferentes áreas. También otra compañera ya tenía un negocio de ropa deportiva y con lo que iba aprendiendo en la carrera iba sacando sus propios diseños que ella tenía y así le pudo ir mejor. Y así un montón de gente y además en el área, por ejemplo, si es que ya quieren ofrecer sus servicios de diseño gráfico en logotipos, en videos multimedia, pueden hacer desde el día uno. Es solo cuestión de que ustedes en serio
aprendan y en serio practiquen en la casa y se lancen. Creo que lo más importante, como decía la Sami, es dar ese salto de no tener miedo, que para mí fue en primer ciclo cuando mi papá me dijo, ya, hazme este trabajo y hazme este rato así. Y cuando ya pierdes el miedo, es solo confiar en lo que tú eres capaz y saber que obviamente capaz no es el mejor de los trabajos, pero que siempre vas a seguir mejorando y que si es que das lo mejor de ti, eso es lo que lo vas a lograr, ¿no? Yo quería agregar una respuesta en el tema del emprendimiento. Como dice Marty, tenemos, o sí, un montón de compañeros y compañeras que han iniciado como que sus propios emprendimientos en la carrera, ya sea como el caso de la Marty que vende las agendas, o también tenemos otra compañera que igual se dedicaba a las agendas. Y también, por ejemplo, yo actualmente con una compañera estamos como que abriendo un estudio creativo, entonces es súper chévere porque también puedes como que irte por otras áreas del diseño, como el diseño y manejo en redes sociales, el branding, y puedes, como dice Marty, ofrecer tus servicios de diseño como que desde, como digamos, de una modalidad de freelance ya. Entonces, sí, creo que es posible. Sí es cierto que siempre va a haber mucha duda y miedo, pero digamos, no es imposible. Como que si quieren, independientemente de la área que les vaya gustando en la carrera, hay muchas oportunidades de emprender, obviamente con mucho esfuerzo y sí, pero sí es posible. Y también creo que sin querer eliminé una pregunta que estaba por ahí, que era que, en qué ciclo empezaban los itinerarios, que son dos, el uno de diseños centrado en el usuario y el otro de ilustración. Empiezan en séptimo ciclo, los tres últimos ciclos tienes como un itinerario diferente, con que materias diferentes, y pues ya depende de cuál escojas. Y eso, gracias. Listo. Tenemos otra pregunta que habla también de los primeros ciclos en torno al software. Se necesita tener una computadora con grandes prestaciones desde el primer ciclo. Eh, Nosotros en el campus, como vimos, tenemos un laboratorio Mac recién instalado hace un año aproximadamente, que les ayuda a resolver gran parte de las asignaturas que están directamente relacionadas con el uso del software y herramientas digitales. Ahora, durante la carrera van a ir viendo la necesidad de adquirir un equipo que les permita desarrollar las distintas actividades en torno ya no solamente al aprendizaje del software, sino a sus tareas en las demás asignaturas. Pero conforme van aprendiendo, normalmente incluso, en mi caso doy herramientas digitales uno, durante el primer ciclo analizamos qué computadora y qué prestaciones pueden tener sentidos para la carrera, entonces incluso es parte de lo que se ve durante el primer ciclo. Tenemos algunas otras preguntas, les voy a ir comentando un poquito rápido de las que son un poco genéricas. ¿Cuándo empezarían las clases? El semestre empieza en septiembre de este año, entonces tendríamos para septiembre. El campus de la facultad es el campus Yanuncay y está en la avenida 12 de octubre. El horario de la carrera es principalmente por las tardes, sin embargo, hay que considerar que las prácticas de servicio comunitario, prácticas laborales o inglés se podrían dictar, dependiendo del ciclo en el que corresponda, en horarios de la mañana, sobre todo temas de inglés y cosas así. Eh, Tenemos una pregunta sobre si se necesita portafolio para ingresar a la carrera. En el caso de la carrera de diseño gráfico no pedimos este tipo de requisitos en la actualidad. Hay materias, creo que es interesante, donde nos enseñan dibujo o a mejorar la técnica. Sí, hay asignaturas de expresión gráfica. Y bueno, ahí es chévere la carrera porque siempre está experimentando precisamente con diversos estilos, técnicas. Están las asignaturas iniciales de expresión gráfica y luego, como ustedes vieron, las más especializadas, en donde también experimentamos muchísimo con materiales, con técnicas, con estilos. Súper. A la larga, durante la carrera siempre vamos viendo distintas herramientas que nos ayuden a mejorar en
como dijo Sami, los superpoderes que vamos identificando y los temas que además son interesantes para nosotros. Tenemos otra pregunta sobre el perfil profesional, que sería, al salir de la carrera, ¿en qué áreas podemos trabajar? Bueno, aquí vimos que son muchísimas áreas de salida profesional en el diseño gráfico. Eh, Como ven, aquí les dejo en el mapa de nuevo y a veces, como dijeron también las compañeras, uno cree que solo está en el área de publicidad, pero son muchas más, ¿no? Son dirección creativa para dirigir proyectos, cualquier proyecto de diseño. Está el área publicitaria, está el área editorial, también la de imprenta, consultor en diseño y comunicación visual, las de fotografía. En el itinerario 1 tiene que ver muchísimo con multimedia, web, ambientes interactivos que pueden corresponder un poco al 3D también, a los videojuegos y la ilustración comercial, en donde diseñador de concept art, es decir, toda esta gente que puede ilustrar arte, por ejemplo, para producciones audiovisuales como videojuegos o animación, ilustrador para campañas de publicitarias y también ilustrador editorial que puede ser también para cuentos de niños, por ejemplo. Entonces, como ven, son muchísimas. Sí, y además conecto lo que acabas de explicar, Adri, con otra pregunta que es ¿cuáles son las especializaciones que se pueden hacer? De hecho, el campo del diseño se conecta con tantas áreas que básicamente en todas las áreas que hay salida laboral probablemente hayan especializaciones. De hecho, en la propia facultad ahora estamos por iniciar la maestría en dirección creativa y así también, tanto en el país como en el extranjero, hay opciones para especializaciones en todos los campos del diseño y en todos los campos propuestos aquí mismo. Entonces, hay, hay un campo de expansión profesional que seguramente será ligado más bien a los intereses de cada uno y que conecta muy bien con un mundo que cada día está más globalizado. Y bueno, tenemos la última pregunta. Luego de la pandemia se hizo más fuerte el tema de los trabajos remotos. Dentro de la carrera nos enseñan en qué plataforma podemos conseguir trabajos así. Y Bueno, creo también, que agencia, sí, Adri, sí, nada perdón. más. Así, decía, en agencia de diseño se ven gran parte de estas posibilidades, además de que la naturaleza misma de la carrera da en ciertos momentos para trabajar remoto. De hecho, hay una agencia que nos visitó en Perspectiva del Diseño hace un par de años y ahora también, que trabaja mucho en trabajo remoto. Gran parte de su portafolio de clientes está en el extranjero y que constantemente nos visitan y nos cuentan su experiencia. Entonces, siempre hay esa opción a conocer no solamente opciones teóricas, sino ejercicios y ejemplos prácticos que están resolviendo este tipo de cosas. Sí, también les quería acotar que en la cátedra de portafolio hay una clase en donde sí les damos diferentes plataformas en donde ustedes pueden conseguir trabajos remotos y también es una de los objetivos de la clase, ¿no? Crear un portafolio para que ustedes puedan presentar a clientes internacionales o nacionales y así puedan conseguir el trabajo. Listo. Nos siguen llegando preguntas. ¿Hay clases donde se aborde la pintura? Sí, desde la perspectiva de expresión gráfica, expresión en los primeros ciclos, probablemente no desde una visión de arte, desde la visión artística. Siempre desde la visión del diseño se aborda esos temas. Y tenemos otra pregunta que habla sobre las prácticas laborales. ¿Se puede hacer prácticas en estudios de diseño? Eh, Sí, sí. Perdón. Perdón, sigue, Sammy. Ah, sí, iba a decir que sí, o sea, en realidad cuando empiezan las prácticas preprofesionales, hay algunos que son dentro de algunos departamentos de la U, pero también hay agencias donde se abren plazas. Entonces, por ejemplo, en penúltimo y último ciclo tuvimos compañeros que entraron a agencias de publicidad y agencias como de diseño también, a hacer prácticas preprofesionales. Entonces, sí, sí es posible. Y algunos se quedan, por no decir la Perfecto. mayoría. Ujú.
se quedan trabajando en Sí, los sí, sí, lugares de sí. práctica. Sí, es un gusto decir que en varios lugares muchos de nuestros estudiantes terminan siendo diseñadores de planta en estas agencias, los lugares de prácticas laborales. Se necesita matemática. La carrera no tiene una asignatura de matemáticas como tal, pero probablemente esté presente en algún momento de la carrera. Yo diría que más que matemática, no existe una materia como tal, pero, por ejemplo, hay una materia que es como dibujo técnico, entonces hay más que matemática, es un poco el tema de geometría, diría yo. Pero matemática como materia, no. Sí, creo que es un poco eso. Materias relacionadas a programación. Ahí sí hay, pero depende qué itinerario eligen ustedes. Entonces, en mi caso, que yo elegí el itinerario uno, que era interacción y diseño centrado en el usuario, ahí sí nos daban programación. Aprendimos programación en HTML, CSS y JavaScript. Entonces, no vemos una programación tan profunda como un ingeniero en sistemas, obviamente, pero nos dan lo básico como para nosotros poder usar esa programación para hacer ciertas adaptaciones que necesitemos rápido sin la necesidad de un ingeniero en sistemas, también la base como para profundizar en ese tema y también como para usar el código para modificar ciertos programas. Entonces, por ejemplo, hay ciertos programas de Adobe que si uno maneja el código y sabe programar, puede usarlo a su beneficio para que el programa funcione mejor o tenga características mucho mejores. Y creo que lo más importante es también poder entender en la parte del código cómo funciona y qué es lo que uno puede hacer para poder saber qué diseñar, porque uno a veces no puede como que soñar tan alto en sentido de que capaz no se puede hacer mediante la programación, pero si uno conoce qué se puede elaborar mediante la programación, uno puede diseñar en base a eso y o especializarse más en ese ámbito o trabajar con un ingeniero en sistemas, pero sabiendo que es posible para crear propuestas que sí sean tangibles y realizables. Totalmente de acuerdo. Además, esto conecta con el entender que vivimos en una sociedad más amplia en el cual la interacción con otros actores es sumamente importante y de hecho eso nos permite responder a otra pregunta que es, ¿existen actividades o proyectos que integran con el resto de carreras de la facultad? Sí, durante distintas áreas y en distintos momentos conectamos con otras carreras, no solo de la facultad, sino de la universidad. Tenemos varios proyectos de vinculación o de investigación en el cual nuestros estudiantes son actores o partícipes y en el cual se integran todo tipo de conocimientos. Ahora mismo hay proyectos de vinculación desarrollados con la Facultad de Ingeniería en el cual estamos desarrollando software, en el cual nuestros estudiantes trabajan en interfaz, en interacción y los estudiantes de las ingenierías se encargan del desarrollo. Y ahí es como integramos conocimientos y promovemos un desarrollo de productos digitales interesantes, pero además aprender a trabajar en equipos. Eh, Pregunta que no tengo una respuesta del todo clara. ¿Qué pasaría si quisieran aprender los dos itinerarios? No sé si tal vez, Galo, tienes un poco más de claro esa parte. Buenos días, ¿cómo les va, chicos? Estoy un poco enfermo, entonces espero que se me escuche bien. Eh, digamos que logísticamente no es posible porque los itinerarios, como contaba la Adriana, empiezan, con la Martina, empiezan en séptimo ciclo y son séptimo, octavo y noveno, en donde hay una materia específica de cada itinerario, ¿no? Y normalmente por cuestiones de organización, estos horarios, tanto del itinerario uno como del itinerario 2 coinciden, ¿no? Ahora, como les decía, es una cuestión logística, ¿no? O sea, nosotros no se niega esa posibilidad, pero lo que tendrían que hacer es no tomar ese ciclo. Entonces, eh, lo cual sí es medio complicado porque tendrían que esperar un año para tomar el siguiente ciclo y así irse atrasando, pero no hay ningún, ninguna cuestión reglamentaria que les diga que no pueden tomar, ¿no? Yo sí, una de las cosas que les recomendaría es que
en el transcurso, como les contaban la Martina y la Samantha, en el transcurso de la carrera ustedes se van a ir dando cuenta qué perfil prefieren, ¿no? Y probablemente van a tener que elegir uno u otro, ¿no? Porque a los que gusta más ilustrar y se sienten mejor con la parte de la expresión gráfica, seguramente van a ir por el itinerario de ilustración, y a los que les gusta más la parte web, el diseño de apps, entender cómo funciona esta cuestión de la experiencia de usuario, se van a ir más por la parte web, ¿no? No digo que no puedan hacer las dos cosas y se complementan, pero probablemente yo les diría, aunque no está prohibido, no está reglamentado de que no lo puedan hacer, probablemente van a preferir especializarse en una y después, en el caso de una maestría, también es una buena idea irse centrando en un perfil, ¿no? Eso, chicos. Buenísimo, muchas gracias. Y Muchas también gracias. solo Sí, yo te les escuchamos, diría Martín. que por carga de materias y por temas de tiempo, no sé qué tan factible es porque generalmente en los últimos ciclos ustedes van a estar ya con lo que es la tesis, entonces van a estar también complicados con eso y generalmente en los últimos ciclos ya empiezan a trabajar más las prácticas. Entonces, realmente con la carga de trabajos que exige uno de los itinerarios ya es suficiente, entonces ese rato se van a dar cuenta que capaz no es muy realista coger los dos itinerarios, pero en caso de que quieran, puede ser una opción. Eh, Súper. En atención al tiempo y para ir cerrando un poco, nada más mencionar que con respecto a los horarios, la carrera tiene unos horarios y en caso de que el estudiante realice otras actividades, tiene que irse organizando de tal manera que pueda participar de sus actividades académicas, tomando en consideración que la carrera es presencial. Y en cuanto a la salida laboral, las redes sociales es un campo súper amplio y seguramente hay todavía, desde la perspectiva publicitaria, comunicación y marketing, un campo súper, súper amplio para trabajar. Eh, de parte de la carrera de diseño gráfico y de la Universidad de Cuenca, gracias por su tiempo. Recuerden que esto también lo van a poder ver grabado y que tengan un buen día. Chao, gracias. Chao, gracias. Para todos los aspirantes, queremos decirles que ya se abrió fecha para el registro nacional, el cual es un proceso ajeno a la universidad, pero es obligatorio para poder entrar en la universidad. Y con respecto a todas las preguntas que tengan de fechas, con respecto a la admisión, les pedimos por favor estar pendientes de las redes sociales de la universidad. Ahí se va a subir todas las noticias y se les va a explicar paso por paso cómo es todo el proceso. Gracias. Gracias, hasta luego.